Aquí estamos y los titos están por aquí. Qué maravilla saludarlos. ¿Qué es esta delicia? ¿Ah? No, no, Eso, esto rico. está de estampa. ¿Cómo ¿Cómo van? estás, hombre? Qué bonito. Yo estoy absolutamente feliz de estar con ustedes y de verdad que muy rico, muy rico. ¿Cómo nos estamos oyendo? ¿Nos estamos conectando bien? Yo los escucho un Perfecto, yo te poquito escucho, te escucho. entrecortados. Pero que puede hacer volumen allí. ¿Lo estás escuchando entrecortado? Sí, sí, los estoy escuchando un poquito entrecortados, pero creo que ahí ya mejoró un poquito más. A ver, vamos a ver si sí o no. Si se sigue Para ver cortando un poquito. a ver cómo nos escuchas. Veamos. Creo que ahora sí estamos mejor, ¿sí? Bueno, qué bueno tenerlos por aquí, qué maravilla. Hola, hola, hola. Hola. Él está. Ahora sí, ya sí los escucho mucho mejor. Bueno, listo, Alejo. ¿Cómo has estado? Bueno, Qué maravilla pues yo estar aquí feliz de contigo. saludarlos otra vez, hacía rato no nos veíamos y qué bueno que estemos por aquí otra vez hablando de estos temas tan interesantes. Además porque yo sé que el tiempo es bien limitado con ustedes y de verdad el agradecimiento grandote nuevamente por estar aquí presentes hoy. Estamos muy, muy, muy felices y bueno, ya tenemos algo así como casi 120 personas conectadas en este momento. Muy contentos. Solanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esto, miren, yo saludo a estas personas porque es que realmente esto es una familia. La gente del Amores Hoy es una familia. Todo el que hace sus cursos. ¿Aló? Hola. ¿Seguimos ahí con problemas de conectividad o qué? Yo le pido a los que nos están siguiendo, si están escuchando bien a Luis Carlos y a la Tita. Hola, hola. Creo que tenemos dificultades. ¿Nos escuchas, ¿Aló? Alejo? Ya, en este segundo los ¿Nos estoy escuchas o escuchando. no? Sí, aquí me dicen que está muy regular la conexión. Sí. Entonces vámonos para allá. Alejo, espérate, yo hago aquí una maraña. Perdón. Creo que en este minuto se mejoró un poquito más. A ver, hablemos un poco a ver si nos escuchan así como nos están diciendo. No, se pierde la señal. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, creo que nos vamos a tener que volver a conectar enseguida porque aparentemente hay dificultades allí de conexión. Yo creo que yo me escucho bien, ellos me escuchan bien, pero no los escuchamos muy bien a ellos. Entonces parece que tenían aquí una dificultad de conexión, se van a conectar en otro lado. Exacto, sí, Dalila, gracias por tu mención aquí. En este momento acaban de salir, creo que cambiaron a otro sitio, a ver si tienen un poquito mejor señal. Y vamos a esperarlos un ratico, mientras tanto los voy saludando, qué rico. Cristina, un saludo, Clave, qué bueno verte por aquí, Clara Beut, qué rico verte por aquí, es una delicia contar con tu presencia. María Galle, Arroyo, Rosal Peláez, Mireya Vergara, Dalila, por aquí te vi Natasha Bendaño también, qué rico que estés por aquí. Nani Hoyos, bueno, esperemos un momentico a ver si ya se vuelven a conectar acá los titos. Creo que en un segundito estaremos de nuevo teniéndolos por aquí. Volvimos, nos dicen, listo, vamos a ver la solicitud y vamos a volver a aceptar y miramos a ver que ya se van a conectar otra vez. Esperemos que aquí ya la conexión sí nos ayude mejor. Ángeles, Paula, ahora sí, creo que ahora sí, ¿cierto? Listo. Creo que ya sí. Perfecto, ahí sí solucionamos un poco mejor la cosa
Y qué rico entonces volvamos a empezar, volvámonos a saludar, volvámonos a ser felices, volvamos a estar muy contentos y volvamos a disfrutar de este momentico que vamos a estar con ustedes porque de verdad que ha sido muy esperado. No se imaginan la cantidad de gente que me estaba pidiendo, volvámoslos a invitar, qué rico volverlos a escuchar. Y bueno, delicioso de verdad el agradecimiento por estar aquí con nosotros otra vez. Agradecimiento a ti por tenernos en cuenta y a todos los que están allí pendientes, porque es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Qué bueno. Vamos a entrar al grano, como dice el dermatólogo, ¿no? Muy bien. Hay muchos mitos frente a la hipnosis, frente a las regresiones, y yo creo que yo titulaba esta charla La hipnosis, una experiencia maravillosa, como en realidad debería serlo, como en realidad tuve la oportunidad, les cuento que estuve haciendo el curso con los Titos hace relativamente poco, yo ya tenía algunos acercamientos con la hipnosis, pero me encantó la manera como lo abordan en el grupo del Amor es Hoy, además que les decía al principio, es una familia, es una hermandad muy bella la que se respira allí, de verdad que es una energía fantástica y yo me siento un privilegiado de haber podido estar con ustedes y por eso digo yo, la hipnosis debería ser una maravilla de experiencia, pero hay mucha gente que le teme a la hipnosis y que yo creo que detrás de eso hay una serie de mitos. Por ejemplo, es posible que se pierda el control bajo la hipnosis. Es uno de los temores más fundados o más infundados, más bien, digámoslo así, que se tejen y que mucha gente maneja. A ver, Alejandro, la hipnosis es un estado muy agradable del ser por el cual pasamos todos los días, una vez cuando nos dormimos y otra vez cuando nos despertamos. Es equivalente a lo que en medicina llaman el estado REM, donde la persona no está dormida, pero no está despierta completamente. En ese momento, la persona nunca va a hacer nada que vaya contra su moral, que vaya contra sus principios. Eso está demostrado y hemos hecho varios experimentos y varias cosas donde se les puede dar inclusive órdenes que hagan una cosa y no la hacen porque no quieren. Inclusive en unos hechos que yo lo cuento mucho, que una persona lo que yo necesitaba era que él le perdonara a un familiar. Y yo le insinuaba, perdónale, perdónale. Y él me dijo que no, y no le perdono, y no le perdono, y no quiero, y no quiero. Fue después cuando ya él analizó y se dio cuenta de que sí, que él tenía que llegar a ese perdón para poder sanar. Entonces, lo primero, ese es uno de los miedos. El otro es que no se vuelvan a despertar, como dices tú. Un proceso similar al del sueño, si acaso se llegase a quedar dormida una persona, que te cuento que ya llevo mucha gente, 35 años, y hasta ahora ninguno se ha quedado dormido, ninguno. Pues se duerme, pero o sea, hay momentos en que se duerme porque la persona está muy cansada, pero vuelve y se despierta. No pasa. Claro, claro. Entonces, dentro de eso hay algo interesante. Muchas veces tenemos miedo a dormirnos precisamente porque hay un miedo arcaico al sueño que a veces se relaciona con la muerte. Muchas veces hay gente que no puede dormir simplemente porque asocia el momento de la oscuridad y el momento de entrar en ese estado, llamémoslo así, no sé si sea correcta la palabra de trance, y por supuesto se relaciona con esos miedos arcaicos que hemos venido trayendo generación tras generación y por supuesto también que en ese temor encontramos la dificultad para relacionarnos desde este tipo de terapias en ocasiones y a veces nos bloqueamos por eso. Entonces, cuando ustedes dicen es que entramos en un estado como de la fase REM del sueño, de la fase de los movimientos oculares rápidos, que es cuando se da el verdadero sueño reparador, realmente esta es la experiencia que debe vivirse desde la hipnosis. Así es, así es. Cuando ya la persona lo logra entender, ya entonces le ayudamos a que él bote ese miedo, porque inclusive se le insiste mucho, no te vas a dormir. Si te duermes, te despierto es llevarte a ese estado REM. Entonces ya con eso la gente se tranquiliza. Es por eso que cuando uno hace una terapia de estas, uno debe informarle muy bien a la persona qué es lo que le va a suceder, qué es lo que va a sentir. Y ya cuando lo entienden claramente, ya se sueltan y la experiencia se vuelve algo maravilloso, extraordinario.
Bien, en Sintergética muchas veces utilizamos una herramienta que para nosotros es fantástica dentro del proceso de sanación, que es la imaginación y la capacidad de visualización. Y yo veo que en la inducción hacia el trance, muchas veces bajo este criterio de la hipnosis vamos llevando a ese paciente a que poco a poco vaya entrando, perdón, en un estado más profundo de relajación, y por eso nos valemos de imágenes que de alguna forma están suscitando en ellos o evocando en ellos respuestas relajantes. ¿Qué decir de esas imágenes? Y si esas imágenes pueden persistir en un estado post-hipnótico. Correcto. A ver, lo más importante es entender que cuando uno hace una terapia, cualquier persona está poniendo a trabajar muy, muy fuertemente lo que es la mente. Y la mente funciona con la imaginación o con el pensamiento. Entonces, va a haber muchas cosas que se van a imaginar, unas que son reales porque las vivió, otras que simplemente las vio y se impactó, otras que se las inculcaron desde cierta, sobre todo en la edad de niños, o todo lo que se hubiera imaginado. Lo que me imagino entra en mi cerebro y se queda guardado en el cerebro por ese trabajo que hace la mente de imaginarme una cosa y lo grabo como si hubiera ocurrido. Entonces aquí nosotros no vamos a ir a buscar de dónde viene, ni si esto es de otras vidas o si esto es fruto de la imaginación o por dónde llegó la información negativa que es la que estamos buscando. Estamos buscando las emociones negativas que tiene la persona, emociones que son la expresión física del sentimiento que tuvo en algún momento. Y no es importante saber de dónde viene. Y yo tengo un ejemplo muy simple que lo pongo a todas las personas cuando les explico. Es como cuando uno tiene un virus en el celular, perdón, en el celular o en el computador. Entonces, ¿yo qué hago? Pues contrato a una persona que me quite el virus. Pero no me voy a interesar tanto cómo llegó el virus, sino que el virus ya no exista más. Entonces aquí nos interesa mucho saber de dónde viene lo que viene y cómo ayudar a cambiarlo de un sentimiento negativo a un sentimiento positivo. Bien, bien, me encanta eso. Y yo creo que ya vamos aclarando muchas cosas que nos van adentrando en temas que yo sé que son absolutamente apasionantes, pero que además, por supuesto, generan mucho interés y nos llevan también a tratar de descifrar muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién debería hacer una sesión de hipnosis? ¿A quién le deberíamos recomendar que se haga una sesión de hipnosis? A ver, las sesiones de hipnosis van a servir, como te dije ahora, para que yo encuentre el origen de unos comportamientos de los cuales yo no tengo explicación, o de unos sentimientos de los cuales yo no tengo explicación. Yo por qué tengo sin saber, sin por qué no tenía por qué hacerlo, o yo por qué estoy sintiendo una fobia a las alturas y yo nunca he tenido ni una caída o nunca he tenido nada con las alturas. Algo que viene a ocurrir. Ahí viene una buena diferenciación que vale la pena y es, vamos a encontrar muchas fobias y muchos traumas. Recordando la diferencia entre fobia y trauma, es que el trauma es por cuando yo recuerdo el origen. Yo quedé traumatizado después del último accidente de tránsito que tuve. Eso es un trauma. Yo ya sé de dónde viene. La fobia es la que te decía, tengo miedo a las alturas, pero a mí no me ha pasado nada. ¿De dónde viene? Entonces se utiliza mucho en eso. Se utiliza también mucho para ver cuando hay un resentimiento con un familiar o cuando hay un apego muy fuerte y no soy capaz de soltarme, de dónde viene ese apego, por qué se creó ese apego. Entonces siempre es cómo ir a buscar un sentimiento que está aflorando en mí, del cual yo no tengo la explicación de por qué está ocurriendo y que no tengo la capacidad de poderlo cambiar con la vida normal. Hay mucha gente que lo quiere utilizar la hipnosis simplemente como, a ver, yo quiero saber qué fui, ¿cierto? Eso es muy común, ¿cierto? Por curiosidad. Pero realmente la hipnosis, como la hemos llamado una hipnosis sanadora, no se trata de curiosidad, se trata de buscar. Entonces, por eso cuando vamos a hacer una hipnosis, preguntamos, anda y busca el origen de esa oscuridad que sientes en las piernas
o de esa oscuridad que sientes en la cabeza, o de ese miedo ante esta situación que viviste, o esa inconformidad con tu padre, con tu madre. O sea, siempre ande busca el origen. En muchas ocasiones puede que yo no me vaya al primer origen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que realmente la mente es como un lago donde yo voy quitando todas las hojas que están por encima. Pero puede ser que yo quito esas hojas y empiezan a surgir las que están en el fondo, ¿cierto? Entonces yo muchas veces, sí, es que yo estoy muy alterada con el jefe porque me hizo un desplante muy grande o me descalificó, y entonces yo me voy a ese recuerdo que me descalificó y lo sano. Pero bueno, yo sigo brava con el jefe. ¿Por qué? A ver, busca más para atrás, ¿cierto? Pero eso puede ser que en la misma cita tú sanes las primeras hojas y empiezan a surgir otras hojas. O hay veces que tú limpias todo el lago por encima y tú sanas en ese momento, pero en 2 o 3 meses pues necesitas ir a sanar mucho más para atrás. Y en muchas ocasiones te vas a otras existencias donde has vivido, donde ya tienes en los registros acásicos, ya tienes ese recuerdo muy, muy firme, ¿cierto? Un recuerdo, digamos, de mucha angustia, de mucho temor, que se te disparó en un momento de como que tu mente asimiló una experiencia que te llevó a recordar ese otro hecho. Y quedó registrada ahí con una intensidad mayor. Eso Sí. también es bien interesante y aprovecho aquí porque nos están haciendo una pregunta. Bueno, ¿hasta dónde se puede ir? Incluso se puede llegar hasta otras vidas y obviamente empezamos a hablar también de regresiones, no solamente de la hipnosis como tal, sino de hipnosis y regresiones que de alguna manera van de la mano. ¿Qué contestarle a esta pregunta que nos están haciendo? Qué linda esa pregunta, hombre, Alejandro, porque es muy bonito aclarar que la regresión propiamente, y regresarse sería devolverme en el tiempo. Yo me voy a una dimensión donde están los registros akáshicos, como lo decía ahora Beatriz, que es la memoria que queda en mi esencia espiritual, en donde no hay tiempo. Entonces yo no es que me devuelva en el tiempo. Y eso es muy bueno aclarárselo a la persona porque él cree que lo vamos a transportar como en una máquina para que se vaya a otra dimensión. No, a ir a buscar en esos recuerdos que están guardados en su esencia a través de los registros akáshicos y vamos a ayudar a cambiar lo negativo por positivo. Entonces, no hay por qué Lo que tener... pasa es que el tiempo es una realidad de la materia. En la materia sí hay un tiempo. Entonces, cuando hablamos de vidas anteriores, estamos hablando de una realidad material, ¿cierto? Pero para la esencia, para la energía que cubre este cuerpo, que le da vida a esta físico, ¿cierto? Esa energía no tiene tiempo. Entonces, como el ejemplo, pones el ejemplo que tú pones del computador. Sí. Nosotros en el computador, yo tengo una nube. Entonces yo guardo una cantidad de información y yo tengo guardada información desde hace, digamos, 5 años o 10 años. Entonces yo necesito la información hoy en día. Entonces yo me voy a mi nube y saco la información. Pero no es que me esté devolviendo 5 años en mi vida porque haber ido a la nube a sacar la información. No, yo la dejé guardada ya en mi espíritu, en mi esencia y voy a cambiar la información y me va a ayudar a un buen mejoramiento de lo que yo estoy trabajando en este momento. Entonces no es que no es que uno se vaya a buscar otras vidas, sino a buscar el origen de la situación que no lo está permitiendo vivir en paz. Y muchas veces las personas dicen estar en otra vida. Claro, en otra vida ¿Sí? material. En otra vida Es como material. mi mente lo puede captar, porque mi mente no puede captar el no tiempo. La mente nuestra que está en tiempo, espacio y lugar es imposible que comprenda qué quiere decir el no tiempo, el vacío. Porque llegará la imagen, como le poníamos con el ejemplo de la nube, va a llegar la imagen igualitica como yo La la guardé. guardé. Entonces aquí va a llegar la imagen, voy a vivirla en una guerra que me quitaron la vida o cualquier cosa. Entonces uno vuelve a vivirlo como si lo estuviera viviendo nuevamente. Pero no es que haya una regresión de la materia a otras dimensiones. No, es buscar esa información que hay arriba en nuestra mente. Quiero contarles una historia para que orientemos a la gente de cómo esto puede llegar a ocurrir. Fui testigo alguna vez con una paciente con una dermatitis exfoliativa severísima. Literalmente, para traducirlo aquí en cristiano a tanta gente que nos sigue, ya llevamos algo así como 230 personas aquí.
esta mujer se retiraba su ropa y literalmente no tenía piel, estaba completamente descamada su piel y era un drama verdadero porque había pasado por todos los tratamientos dermatológicos, con internistas igualmente, con todos los especialistas que a ustedes se les ocurra y realmente no había una respuesta muy buena que pudiéramos mencionar. Y resulta que bajo una sesión de hipnosis, esta mujer empieza a entrar en una especie de trance que resultó ser un poquito, si se quiere, espeluznante, porque ella empezaba a hablar como si no fuera ella, pero al mismo tiempo recordó que en un momento determinado la habían quemado viva y cuando el hipnoterapeuta empieza a hacer su trabajo, empieza a llevarla suavemente a que empiece a elaborar ese proceso de perdón, de mirarse a sí misma, de soltarse, de ir liberando todas esas emociones aparentemente registradas de otras vidas, ella empieza a entrar en un estado de tranquilidad y de serenidad que finalmente termina prácticamente en un estado de somnolencia profunda. Pero bueno, la cosa no termina ahí porque eso sería simplemente lo histórico de la cosa y lo pintoresco. Pero lo que sí me pareció muy especial es que 10 días después esta mujer empieza a repoblar literalmente toda su capa externa de la piel y casi que un mes y medio después yo no podía creer que una cosa de más de 10 años se hubiera superado en tan corto tiempo. ¿Qué decir de estas historias, por ejemplo, Luis Carlos? A ver, hay un principio que está escrito desde hace mucho tiempo por Hipócrates. Hipócrates decía que el ser humano tiene la capacidad de enfermar su cuerpo o de aliviar su cuerpo. Enferma mi cuerpo material. Mi cuerpo material se enferma cuando yo tengo unas emociones muy negativas. Entonces, yo tengo la dermatitis, el problema que viene, la alergia que puede aparecer, porque mi cuerpo está reaccionando ante una emoción inconsciente, ante una situación que yo no veo. Cuando yo soy capaz de recordar la situación, cambiar la emoción, el sentimiento que yo tenía en ese momento, entonces ya mi cuerpo empieza a reaccionar distinto. Y lo hacemos con el poder de la mente. El poder de la mente acompañado con el poder espiritual de ser capaz de perdonar, no juzgar, ser paciente, ser tolerante, aprender a manejar bien el comer o el beber, lo que hubiera dicho la persona, se le ayuda a que cambie esa forma de vivir la vida. Y allí es cuando empieza el cuerpo actual a comportarse en una forma diferente. Y por supuesto a sanar las emociones. A sanar las emociones. Realmente cuando uno hace este proceso, uno no busca, o sea, digamos que yo no busco que la persona se sane materialmente. Ese es el resultado, ¿cierto? El fin cuando yo hago una sanación es sanar su alma, que el resultado se dé, que se sanó su cuerpo, maravilloso. Pero no se puede buscar eso como un fin, porque si el cuerpo en su proceso no está a sanarse, entonces la persona va a sentir una frustración. Y lo importante es que sane su alma. O sea, que esa emoción negativa que tiene, la libere. Casi podríamos decir que es el alma la que decide de qué manera evoluciona en ese aspecto. Así es. Así es. Perfecto. Hay una pregunta que nos están haciendo aquí insistentemente. Si sirve para la depresión, obviamente que sabemos que hay casos maravillosos de respuestas en la depresión, pero quisiera la respuesta de los super expertos aquí. Porque fíjate que es la depresión, es un estado de conciencia alterado, ¿cierto? Por un motivo, por una reacción, digamos, de rechazo hacia la experiencia que estoy viviendo, porque estoy lleno o de miedo o de ansiedad, o sea, muchos motivos te producen la depresión. Entonces yo cuando utilizo la herramienta voy a buscar, ¿cierto? El origen por el cual estoy teniendo esa depresión. Y cuando yo logro encontrar cuál es el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a la carencia, ¿cierto? El miedo al juzgamiento, el miedo, o sea, porque no me amo. Cuando yo logro encontrar ese motivo dentro de mí, entonces realmente, inmediatamente esa depresión desaparece. Bien. Hay imágenes que muchas veces son contrarias a lo que creeríamos tener de nosotros mismos.
Hay gente que, por ejemplo, con la historia de la anorexia y la bulimia, se ve tremendamente obesa en una imagen que le devuelve el espejo cuando en realidad no existe. Podemos incluso incidir en ese tipo de imágenes, o también nos estaban preguntando aquí, alguien que tiene un conflicto con el narcisismo y que tiene problemas y dificultades con este tipo de cosas, podría beneficiarse de la hipnosis. Ayer veía nada más una paciente con un problema de anorexia severa, que ya está prácticamente en un peso que raya ya con motivos grandes de su existencia, y me decía, yo necesito algo como esto que me pueda sacar a mí de estas profundidades. ¿Qué decirle? Mira, Alejo, es muy bello porque es que todo lo que tú mencionaste, y cojamos el ejemplo de la anorexia que acabas de decir, hubo algún momento donde la persona empezó a sentir esa anorexia, ese Esa deseo, necesidad de no esa comer. necesidad de no comer. Entonces, uno los lleva a que vayan a la primera experiencia que tuvieron cuando dijeron, no, es que prefiero no comer. Y prefiero no comer, pues para no volverme, para Para no llamar la enfermarme, o para atención, llamar la para... atención, o porque mi papá me regañó, por cualquier motivo. Y vamos a encontrar la emoción que le hizo a esa persona entrar en ese estado de anorexia, o estar en ese estado de depresión, o entrar en el estado, en cualquiera de los estados. Vamos siempre a buscar la emoción negativa que originó el síntoma físico que está presentando la persona. Apenas ella sana todo eso, la persona, entonces se acaba la anorexia inmediatamente. Inmediatamente es casi que de un día para otro, es en 8 días. Y máximo 1 o 2 sesiones de hipnosis y la persona sale adelante. Pero también hay que tener muy claro que, como decíamos ahora, eso es una decisión del alma, ¿cierto? Bien. Porque la decisión del alma es si yo voy a encontrar mi sanación a través de esta herramienta, o si es que la voy a encontrar es afrontándolo, ¿cierto? Superándolo en otra forma diferente, porque mi alma es la que escoge ese camino. Miremos un caso contrario que encontré recientemente, y les tengo que confesar que gracias a lo que yo aprendí también allá en El Amor es Hoy, tuve la oportunidad de mirar con este paciente. Es un paciente que de entrada, cuando me saluda, me dice, me llamo tal y sí, estoy obeso, ¿y qué? No me diga nada más, yo sé que estoy obeso, o sea, lo estoy conociendo, y de entrada ese fue el saludo, ¿no? Obviamente a mí me está diciendo de entrada que tiene un conflicto muy grande con su obesidad, me cuenta que ha hecho yo no sé cuántas dietas, pero que no ha podido avanzar, y que por supuesto esto le lleva a sentirse muy incómodo, pero es muy especial porque cuando empezamos a explorar un poco, nosotros lo hacemos un poquito a través del pulso, de pronto hay otras técnicas también, pero También. obviamente complementadas con todo esto que hemos aprendido. Y me encuentro que hacia el año y medio, ese pulso, cuando le pregunto si alguna parte o alguna edad de su existencia tuvo que ver con el origen de esto, me señala que al año, entre el año y los 2 años, se dispara tremendamente este pulso. Y yo le pregunto, bueno, ¿tú recuerdas algo que te haya ocurrido a esa edad? Y me dice, claro. No me pregunte por qué, porque un niño de 1 año y medio no tendría por qué recordar estas cosas, pero recuerdo perfecta y patentemente que en ese momento mis papás se fueron con mis otros hermanos a viajar a Estados Unidos y me dejaron a mí con esa señora, la abuela, con quien él parece que no tenía muy buena relación, pero yo me sentí completamente abandonado y vacío, y desde entonces yo siento que empecé a llenarme con esa cantidad de alimentos, entre comillas, mal manejados, y que llevaron a que tuviera su problema de obesidad. Es muy bonito porque cuando él se visualiza con ese niño que es capaz de perdonar a sus padres que aparentemente lo abandonan, obviamente no lo era, pero el niño lo interpreta como tal, este hombre empieza a tener unas respuestas fabulosas. ¿Qué decir de esto? Porque estamos viendo los dos polos, tanto la anorexia como el otro aspecto de la obesidad. Mira, el de la obesidad, que también es muy frecuente, me pasa en esos casos, es que hay que ir a buscar por qué la persona empezó a comer más, que fue el ejemplo que hiciste. En este caso, esa persona debería estar sintiendo esa rabia o ansias, y acordémonos que las ansias lo hace segregar mucho más jugo gástrico, entonces le hace comer mucho más. Entonces, hay que ir a ayudarle
a que se sienta acompañado, a que nunca está solo, a que a pesar de que papá y mamá estén lejos, estarán espiritualmente junto a él, que todo es una cosa pasajera. Y apenas logra vivir esa etapa de soledad, que acordémonos que la soledad es la edad de encontrar la luz, el sol que yo soy, y la vive en paz, en tranquilidad. Entonces baja esa necesidad. capacidad, esa intensidad de segregar jugo gástrico y la persona ya no siente el deseo de comer tanto. Obviamente necesita un esfuerzo para bajar de peso, porque no es que muchas personas quieren, no, hágame esto y hágame bajar de peso, pero yo no hago ningún esfuerzo y yo sigo comiendo como yo quiera. No, eso obviamente se requiere un deseo de la persona que tiene que ser no solamente verbal, sino de actitud, de hacerlo. Yo recuerdo en alguna ocasión que hiciste una hipnosis, una persona que se va, cuando se le pregunta y le dice, anda, busca esa necesidad de comer y comer, se va a una existencia donde está joven y están en una guerra y se queda el pueblo sin comida, ¿cierto? Y aguanta mucha hambre y al final muere de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta existencia ella es como tratando de saciar, ¿cierto? Todo ese vacío que le quedó en ese momento de, digamos, de esa experiencia de guerra. Y entonces empieza a acumular. Empieza a acumular para que si algún momento se queda sin comida, ella pueda tener reservas. Pero hay muchas explicaciones porque la verdadera respuesta, esto es para que cada uno no lo vaya a tomar como eso es lo que me está pasando a mí, la respuesta en el inconsciente. También recuerdo de una niña muy obesa y ella recordó que a la edad de 10, 11 años tratan de abusar de ella sexualmente porque era muy bonita. Entonces ella lo decidió, me voy a engordar para no llamar la atención. No quiero llamar la atención con mi cuerpo. Yo quiero que mi cuerpo sea robusto y que no llame la atención. Entonces también es otro origen. Hay muchos posibles orígenes, pero el verdadero es el de cada uno y es el que encuentra. Ese misterio tan especial del subconsciente, donde se guardan todos esos registros, donde se guarda toda esa información, pareciera que no tuviera acceso desde lo racional, sino precisamente desde un estado, llamémoslo así, ampliado de conciencia, porque no me gusta decirle estado alterado de conciencia, sino más bien un estado ampliado de conciencia. Y por supuesto, el hipnoterapeuta en este caso tiene una virtud muy especial de hacer que el otro se sienta acompañado y de que sienta la seguridad y la presencia. Y sin embargo, en muchas ocasiones, bajo estos estados, ya lo decías al principio, se manifiesta un estado de ansiedad al principio porque obviamente se trata de una experiencia desconocida, pero a mí me fascinó ver cómo mucha gente entraba en ese estado y yo veía la facilidad con que ibas llegando a ese ser, a llevarlo a un estado ya de mucha pasividad, de mucha tranquilidad, de mucha serenidad, de mucha calma y de mucho encuentro consigo mismo. ¿Qué decirle a esta gente que por primera vez se quiere hacer una sesión de hipnosis y tiene esa dudita y esa cosa? Dice, ¿hay alguna contraindicación en la hipnosis? A ver, no hay una contraindicación específica porque, como lo dijimos al principio, llegar al estado de hipnosis es llegar a un estado intermedio entre estar despierto y dormido. Okay. Tenemos precaución, digamos, en personas que están embarazadas, porque yo voy a ir a encontrar, voy a ir a contactarme con la esencia espiritual del ser. Entonces allí hay mínimo 2, o puede haber 3 si son mellizos, o yo no sé cuántos más habrá, pero de todas maneras se puede manejar en caso de embarazo, relajaciones y hacerle entrar bien profundo, y me ha correspondido vivir momentos donde hay un bebecito que está medio enredado y relaja uno a la persona que está, a la mamá, y el muchachito se organiza otra vez, el niño, el bebé se organiza. Pero en peligro en sí no existe. Es como decir, hombre, ¿qué peligro hay irme a hacer una operación? No, ninguna. Yo pues cojo el médico adecuado, lo que es adecuado, y voy y me recupero. Lo que sí es muy importante, Alejo, también es mirar, o sea, yo puedo hacer la hipnosis. Mucha gente, la hipnosis es una herramienta que se puede aprender muy fácil. Lo importante es cómo voy a sanar la persona.
Porque si yo llevo a la persona que haga un recuerdo, ¿cierto? La entro en hipnosis y la llevo a un estado de su vida donde vivió una experiencia muy traumática y yo Ujú. no hago una sanación de esa experiencia, sino que se la traigo al consciente, entonces mira que esa persona va a quedar con un trauma muchísimo Claro, más superior. Entonces claro. es importante que el terapeuta tenga la capacidad y la herramienta para sanar eso que yo encontré. Porque en muchas ocasiones hemos encontrado personas que dicen, no, es que yo fui y yo recordé, pero nada, me despertó y ya, y no. Me desperté llena de angustia, llena de temor, claro, porque ese recuerdo me quedó en el consciente. Entonces, Claro. es muy importante eso, es hacer la sanación de si lo recordó es porque su alma está lista para hacer esa sanación. Dicho de otra manera, el subconsciente muchas veces nos protege y hace una especie de mecanismo de defensa porque hay cosas que pueden resultar dolorosas o traumáticas y entonces las esconde en ese baúl de los recuerdos y no quiere retrotraerlas en un momento determinado, pero bajo hipnosis es posible que afloren, como lo decía ahorita, a manera de las capas de la cebolla que se van quitando y va saliendo una más y otra más, y entonces en ese momento cuando se entra en unos estados que en un instante determinado yo los guardé como mecanismos de defensa. ¿Cómo hacer para que eso, lo que estabas mencionando, Tita, no se quede ahí, en ese consciente, en ese momento real de esa persona que llega en ese momento a un presente y que por supuesto llega con un recuerdo que puede ser no grato para ella? Sí, entonces, por eso yo te decía que es muy importante hacer la sanación y convertir todo ese dolor con que se está viviendo esa experiencia, ¿cierto? Convertirla en tranquilidad, en paz. Es que me mataron, sí, pero mira que no estás muerta. Mira, salte del cuerpo y mira que ese cuerpo era solamente un medio para tu poderte manifestar, pero mira que estás viva porque estás otra vez aquí con nosotros. O sea, irla llevando a que ese momento lo viva con perdón. Mira el ser que te asesinó, míralo y míralo con amor absoluto, porque hace parte de tu existencia, ¿cierto? Porque fue el medio para que tú en ese momento dejaras ese hábito, porque ya ese hábito había terminado, ¿cierto? Y Pero aclararas eso, ¿no? Y le dieras un poquito de luz, esa soledad de la que hablaba Luis Carlos ahora, y entonces es generar luz en su interior y por supuesto aclarar, para utilizar algún término, eso que en la dianética se menciona como el aclaramiento, que es, no es otra cosa que casi que la comprensión del suceso mismo como tal, ¿no? Pero es tan lindo que nos ha ocurrido situaciones en donde, por ejemplo, una persona viene con un problema sexual, digamos, y se Ujú. va y recuerda una violación en otro momento de su existencia. Y uno le dice, mira los ojos de la persona que está cometiendo ese acto. Y nos dice, no, le pusieron un tapaojos. No sé quién es. Ujú, ujú. Le permitieron mirar el hecho, sanar el hecho, pero no le permiten visualizar esa energía porque puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser su hermano y de pronto todavía su alma no está preparada para asimilarlo y para aceptarlo. En otras ocasiones, sí. Muchas veces me dice, sí, ay, sí, es que era mi novio, ay, sí, es que es, o sea, encuentro por qué tengo conflictos, porque en esa existencia viví una experiencia difícil. Y si mi alma está preparada, me lo permite recordar. Si mi alma no está preparada para sanarlo hacia ese ser, no me lo permite. Y es lindo porque nos dice, muchas veces la misma persona dice, no, permitimos que encuentre el hecho, pero no la persona. Ok, ok. Que para hacer una explicación, Alejandro, que es muy importante. Cuando se hace una terapia de hipnosis, yo no debo forzar a la persona que se vaya a un sitio determinado por, Ujú. por la voluntad del El terapeuta. terapeuta. Ajá. Uno le da la libertad de que el mismo ser interior de la persona escoja a dónde se va a encontrar el origen del problema. Porque si yo lo llevo forzosamente, digamos, al año 1900, lo estoy llevando a una situación que recuerde o que se imagine, como lo decíamos ahora, y si de pronto esa situación él no es capaz de vivirla con amor en este momento de la vida, entonces lo voy a traumatizar. En cambio, si sale a flote porque él lo escogió, es porque él tiene la capacidad de... Necesita. Exacto. Y ¿No? tú lo decías ahora, uno va limpiando y va sacando las cascaritas de la cebolla, que me gusta ese ejemplo, y hay un momento donde no aparecen más. Hay
tiene que parar uno y puede ser que unos meses más tarde, 6 meses más tarde, un año más tarde, vuelva y haya más hojitas para sacar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya ese espíritu está en condiciones de sanar eso que en aquel otro momento no pudo sanar. Bien, tengo que hacer una pregunta muy especial porque me acuerdo de Alicia Cortés, que debe estar por aquí metida, esta oftalmóloga tan querida, y es si se puede hacer hipnosis con los niños. Yo soy testigo y además me encanta lo que hace Alicia con sus niños. Ella antes de su cirugía los prepara bajo estas técnicas de hipnosis. ¿Qué contarle o qué contestarle a la gente que nos pregunta si es posible hacerlo con los niños? Alejandro, sabiendo entonces que cuando llegamos al estado de hipnosis empezamos a vibrar el cerebro más bajito, al estado REM, nos vamos a unas vibraciones muy lentas, debemos recordar que cuando nacemos con unas vibraciones cerebrales, yo no me acuerdo si es de 5 ciclos por segundo, más o menos. Sí. Y a medida que va creciendo uno en edad, uno va adquiriendo más y más o menos a los 8, 9, 10 años es cuando llegamos a la vibración normal, que es unos 20 ciclos por segundo. Si yo me encuentro con un niño de 6, 7, 8 años, 6 años, ese niño está vibrando en 10 ciclos por segundo. Ese Ya niño está en está en hipnosis. hipnosis. Ok. Es por eso que decimos, ojo con lo que le decimos al niño, porque eso le entra directo al inconsciente. Ojo con lo que yo hago delante del niño, porque eso se lo va a grabar. Eso entonces, hacer una terapia con un niño es de lo más bello que existe. Porque Qué es como, bonito. Es una belleza. es un Es juego, una más bien. belleza. Eso es otra cosa, es otro mito, porque la gente cree que estar bajo un estado de hipnosis implica estar por allá medio somnoliento, con los ojos cerrados y en una imagen casi que levitando. Y yo creo que es muy distinto de eso, al contrario, me encanta que lo hayan dicho que es una especie casi que de juego con los niños, donde Y ellos no necesariamente se van a quedar dormidos, que es la expectativa que muchos tienen, ¿no? no se ha quedado dormido nadie, pero ha habido muchas experiencias bonitas. Vale la pena mencionarte una. Un oftalmólogo me llama y me dice, ayúdame con un niño de 8 años porque tiene una infección ocular y no tiene por qué. Yo no entiendo la explicación de eso. Y el niño había sido secuestrado. Y en esa relajación, que es una relajación sencilla, el niño está casi que despierto, recuerda cuando estaba en retención y estaba en un lago o era como una quebrada y se lava la cara y se infectan los ojos. Entonces, cada que se lavaba la cara, le volvía la infección. Qué Pero fue bonito, qué bonito. jugando no más. Y recordó, y entonces eso lo relaciona con la angustia que estaba sintiendo en el momento. Angustia o miedo, temor. Se le ayuda a que él elimine. La persona misma es la que se sana. Ningún terapeuta sana. No, aquí no hay sanadores. No, aquí somos personas que le Los ayudamos medios. a que la paciente se sane por sí misma. Entonces, se le ayuda a que él viva con paz, tranquilidad, serenidad, sin angustia, con perdón. En ese momento del secuestro, y el niño se alivió. Qué bien, qué bien. Esas engramas, esos enlaces que vamos haciendo con imágenes van construyendo a veces cosas que son reales, pero otras muchas que no son para nada reales y que solamente están en la imaginación. ¿En qué momento o de qué forma diferenciar que eso que en un instante de ese trance o de ese estado ampliado de conciencia, esa persona que está viviendo en ese instante, cómo saber si realmente eso que está visualizando en el instante es o no real y si tiene importancia saber si lo es? Alejandro, no es importante, porque como lo dijimos al principio, la mente habla mucho a través de lo que es la imaginación. Y como lo decía Hipócrates, yo con mi imaginación, con mi mente, puedo o enfermar o aliviar mi cuerpo. Entonces, si lo que está llegando, el fruto de la imaginación de la persona, no importa, lo tratamos exactamente igual. Le decimos que también con su imaginación se vea en esa escena, pero viviéndola con paz, con tranquilidad, con serenidad y se alivia, aunque hubiera sido fruto de su imaginación. No hay, no hay ninguna diferencia para el cerebro humano, no hay diferencia que sea real o que sea imaginario. Bien, qué bien, qué bien. Aquí voy a hacer una pregunta porque me quiero acordar de un ser que conocemos todos nosotros
una plaguita que va mucho a esta familia del Amor es Hoy, y esta plaguita se llama, es más, voy a hablar primero de lo que él describe, él los llama los pispiretos. Y de una vez voy a salir a saludar aquí a Calixto Herrera, personaje maravilloso, colega extraordinario, que yo sé que no está por aquí porque me dijo que pesar, tengo paciente, pero me lo saludas. Y entonces Sí. él habla de los pispiretos. ¿Qué decirle a la gente de los pispiretos? ¿Qué es esto de los pispiretos? Esto fue el nombre que Calixto muy bello, también amamos con todo el alma. Cuando empezó a vivir todas estas cosas, pues se dio cuenta de que hay seres que deben vivir un proceso en el cual debemos aprender que en mi cuerpo no debe existir sino una sola esencia o una sola alma, como cada uno lo quiera llamar, la energía interna que hay dentro de mí. Cuando adicionalmente a mi esencia hay otra esencia, es lo que se llama el pispireto, lo que él llama el pispireto, o lo han llamado también posesiones. Entonces lo que se ayuda es simplemente a liberar esa energía que está allí dentro de esa persona, y normalmente están por miedo. No son malos, no hay, la maldad no existe en el campo espiritual. En el campo espiritual existe solamente seres de una buena conciencia espiritual y otros que tienen una alta, o otra muy bajita, otra menos bajita, pero no hay que sea malo. Entonces está allí dentro del cuerpo de la persona por miedo, o por miedo a trascender, y de pronto las creencias le habían dicho que si se va, entonces se va para el infierno y que lo van a quemar. Hay mucho también de eso. Entonces es coger ese ser, y que a veces nos habla a través de la misma persona, y él le cuenta a uno por qué está allí, cuál es el miedo, a qué le tiene miedo, y uno habla con él, lo tranquiliza y le ayuda a uno a salir, por decisión también de la persona que está haciendo la terapia y por decisión de la misma persona que está dentro, que no le pertenece ese cuerpecito. Es un acuerdo que se hace entre los dos o con los dos, y ya una vez con el acuerdo, la aceptación de los dos, sale muy, muy, muy fácil. Pero No habría que temerle a esto. no. No, Realmente lo que llamamos el pispireto o la posesión o que a Sí, no nivel celebre Calixto con ese nombre ya. cierto, seres que han trascendido, que han dejado este cuerpo material, que han dejado este físico y que todavía están en una frecuencia muy pegados a este cuerpo, a esta realidad material, ¿cierto? Entonces todavía tienen mente, todavía tienen ego, todavía tienen emociones, porque todavía no se han desprendido de ellas, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, como dice Luis Carlos, en muchas ocasiones se llenan de mucho miedo porque sienten mucha soledad, sienten mucho vacío y buscan un cuerpo material que esté vibrando en una frecuencia también de miedo para pegarse a ellos o para entrar, para no sentirse tan solos, ¿cierto? Entonces, como decíamos ahora, realmente hay que tratarlos con mucho amor, porque son seres que están llenos de miedo. Y cuando tú los tratas con mucho amor, ellos comprenden, y uno muchas veces inclusive les dice, no te tienes que ir, simplemente sal de ese cuerpo porque hay una luz inmensa que te está esperando, ¿cierto? Y si no te gusta, te vuelves a entrar. Generalmente dicen, listo, pero me deja volver a entrar. Sí, te dejo volver a entrar, pero sal y mira la luz. Entonces dicen, salen y dicen, ay, sí, sí, ya la vi, sí, ya me voy. Qué bonito eso, qué bonito. Es volver a recordar que somos seres de luz, y por supuesto esa devoción a la luz tan maravillosa. Les quiero contar una historia para que me orienten un poquito. Hace más de 25, 28 años conocí a un ser que se llamaba Jaime, recuerdo, era un enano, y este hombre era descomunalmente inteligente, y cuando ni siquiera existía la internet, cuando no soñábamos con este tipo de comunicaciones, él decía, nos vamos a comunicar muy prontamente a través de cables submarinos y nos vamos a poder mirar a través de pantallas, pero vamos a tener un gran inconveniente. Pantallas nos van a poder también enviar mensajes subliminales que pueden cambiar la conducta de un ser individual, pero también de un ser colectivo. Este personaje se lo llevaron, entiendo, por referencias para la NASA, pero jamás se volvió a saber de él, y sin embargo siempre quedó esa inquietud. Bueno, y hoy que lo vemos, pues obviamente ante la presencia de estas tecnologías, en un principio nosotros decíamos, este ser está loco, ¿cómo le ocurre pensar que eso puede ocurrir, etcétera, etcétera? Y hoy vemos que resulta absolutamente natural, pero el cuento y la historia va a que
es posible que exista una especie de hipnosis colectiva que también pueda ser aprovechada para generar malestar o maldad. Lo pregunto porque mucha gente dice, no puede ser normal que haya tanta maldad en este momento en el planeta, tantas ganas de violencia, tantas ganas de agredir, tanto desorden y sobre todo refiriéndose a muchas veces a la gente joven y a veces se llega a pensar que es que estamos bajo una especie casi que de hipnosis colectiva. ¿Eso es posible? A ver, la hipnosis colectiva sí se puede llegar a hacer, pero yo no la recomiendo mucho porque yo no puedo saber qué está pasando dentro de la persona si tengo un grupo, digamos, de 20 personas. Lo hacemos si tenemos, y a ti te tocó cuando lo hicimos el taller, cuando tenemos personas que están pendientes de ver lo que ocurra. La hipnosis colectiva, lo que llamamos más bien en la vida real la hipnosis colectiva, es que el ser humano es muy sugestionable, mucho. Entonces yo puedo en un discurso o en cualquier presentación colectiva influir o llegar a esas personas e influenciar para que ellos empiecen a sentir o miedo o temor o para entender que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Es un estado de hipnosis. Obviamente, si las personas vibramos permanentemente pasando del estado consciente al estado de hipnosis, del estado consciente en el diario vivir, en el diario vivir, en el día, durante el día. Yo estoy en un estado de hipnosis muy, todavía no profunda en este momento que estamos hablando y estoy concentrado en esta pantalla, porque ya en este momento yo voy a bajar mis vibraciones cerebrales. Entonces, si es posible, tomar un público y llenarlos de una cantidad de mensajes pero no a nivel de tierra, pues. No a nivel de tierra, No. que es lo que hemos visto en algunos de esos casos que se oyen de Estados Unidos, que encierran a un montón de personas y como se ha dicho también, les lavaron el cerebro y los llenaron de una cantidad de sugestiones de unas cosas que no eran reales. Sí, sí, pero lo que estamos hablando a nivel de tierra, a nivel de lo que llamamos, la gente puede llamar maldad, ¿cierto? Recordemos que la maldad es una creencia de la materia, de la mente, ¿cierto? Porque a nivel espiritual la maldad no existe. Hay seres con mayor evolución, hay seres más despiertos, hay seres con mayor conciencia, hay seres con menor conciencia. Pero como veíamos ahora que somos luz, todos, inclusive lo que llamamos malos también son luz, ¿cierto? Pero luz inconsciente. Y para que se pueda hacer este salto cuántico de lo que hablamos, para que la vibración de la Tierra surja su efecto, y es que al vibrar la Tierra pase a otra frecuencia diferente, la humanidad también cambie su frecuencia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que cambie su frecuencia? Que la luz de los seres que están despiertos vaya a alumbrar más. Y para que esa luz alumbre más, se necesita oscuridad. Porque si estamos de día y tú estás en la calle y hay un sol esplendoroso, tú prendes una vela y no se ve. ¿Correcto? No se ve. Tú necesitas la oscuridad para que esa vela se vea. Y mientras más oscuridad hay, mucho más resplandece esa luz. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento el universo? Hay seres que todavía tienen ese amor totalmente inconsciente, que vinieron a la Tierra a hacer, digamos, su trabajo para que los seres que ya tenían la conciencia de amor y ya tenían, digamos, el reconocimiento de su propia divinidad, puedan expresar esa luz y esa luz pueda brillar para que la Tierra haga ese salto cuántico. Qué bonita esa analogía. Hay que agradecerles a esos seres porque nos están permitiendo hacer el cambio. Pero hay una pregunta muy importante en el chat y veo que dice, ¿cómo para ayudarle a esos jóvenes? Ajá. Que veo mucho, ¿cómo ayudarle a los muchachos de 16 años para que salgan adelante? No hay sino una sola forma, que cada uno de nosotros empiece a cambiar. Sana tú. Porque la primera enseñanza que doy al niño de 18 o 19 años es mi ejemplo. Entonces, como yo, como adulto, me estoy comportando, no solamente el de 16, desde el niño, con todos los actos de mi vida, con todo de decir siempre la verdad, de ser justo, de ser honesto, de estar siempre actuando desde la esencia de amor, para que en esa forma yo pueda transmitir y lleguemos a contagiar. Ahora que estamos en la época del contagio, contagiemos la gente de amor. Qué bonito, qué bonito.
amor. Hagamos la revolución del amor empezando por cada uno de nosotros. Compórtate tú como deseas que tus hijos se comporten. Exacto. Porque yo le puedo decir a mis hijos, no digan mentiras, pero inmediatamente, ay, no, digan que yo estoy ocupado, no, digan que yo ya salí. Entonces, para el niño, en esa mente, no comprende. Hay una forma a través de la hipnosis de que el tiempo no pase. Es que no puede ser, me voy a quedar con una cantidad de preguntas en el tintero que, bueno, ya van a ser la condena para ustedes para tener que volver a encontrarnos otra vez, porque es que de verdad que uno con estos seres empieza a hablar y nunca quiere terminar. Créanme que es que esta es la sensación que uno vive y los invito, por supuesto, a que se acerquen mucho a esta empresa maravillosa que es El Amor es Hoy. Yo quisiera dejarles estos 2 minuticos que nos quedan para que nos cuenten qué es El Amor es Hoy y qué es lo que se viene, porque hay una etapa muy especial con ustedes. Gracias, Alejo. Sí, o sea, El Amor es Hoy es una comunidad que tenemos hace muchísimos años, donde esto es una familia, ¿cierto? Donde compartimos todas estas enseñanzas que tenemos y que la gente nos dice, pero ustedes, ¿por qué saben eso? No, porque es que tenemos un contacto con los seres de luz desde hace más o menos 32 años y realmente ellos fueron los que nos enseñaron la herramienta de la hipnosis y nos enseñaron todo el camino, o sea, qué hacíamos cuando tomábamos la decisión de entrar en un cuerpo material, ¿cierto? Desde la esencia y decir, bueno, yo me quiero reconocer como humano y quiero reconocer mi divinidad a través de la materia y cuál es el camino que yo hago por todas las vidas materiales hasta que regreso a la luz. Toda esa fue enseñanza de los maestros, de lo que nosotros llamamos maestros durante 5 años y hoy en día nos siguen acompañando muchísimo como te tocó, ¿cierto? Dándonos, digamos, la fortaleza, la fuerza, el acompañamiento, el sentir que nunca estamos solos, que todos, absolutamente todos los seres humanos estamos acompañados. Qué bonito. Yo los invito a las personas que no nos conocen que entren a la página elamoreshoy.org y bajen el libro. Allí tenemos el libro nuestro que lo pueden bajar gratuitamente porque eso fue un regalo que nos dio el universo, ¿cierto? Y para mí es muy emocionante cuando yo veo que el libro lo bajan en la China, lo bajan en Australia, lo bajan en Nueva Zelanda, ¿cierto? Porque es que toda esta información te ayuda. En el libro tenemos muchos mensajes que nos sirven a todos porque todos estamos aprendiendo lo mismo. Y también allí encontramos digamos, todos los cursos que hacemos. Empezamos diplomado nuevo porque acabamos de terminar el 4 de mayo. Tenemos un curso virtual también como para, digamos, compartir todas estas experiencias que también empezamos a finales de mayo. Se llama El Camino del Ser. Y volvemos a tener el curso de hipnosis que te invitamos, que rico que nos vuelva a acompañar ya como staff, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a otra vez porque es una herramienta que necesitamos que se conozca, ¿cierto? Para que podamos llegar a mucha más gente. Yo les voy a dejar ahora, sí, ¿qué me decías, Luis Carlos? Perdóname que te interrumpí. No, que te iba a decir que vi una pregunta muy frecuentemente que podría hacer vía internet. Sí, se puede hacer y lo hemos hecho y es exitoso. Y toda la información la encuentran en elamoreshoy.org. ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué? El taller de hipnosis. La hipnosis. La hipnosis. La terapia de hipnosis. La terapia sí. El taller no. Porque se puede hacer a distancia también, ¿no? El taller como herramienta para aprender tiene que ser con práctica. Entonces, es presencial. Bien. Y yo voy a dejar aquí una orden poshipnótica para que me enseñara un problema de ustedes. Y esta orden poshipnótica dice que nos vamos a tener que volver a encontrar. Claro que sí. Claro. De verdad, no se imaginan cuánto les agradezco este espacio. Quedan muchísimas preguntas aquí en el tintero que me encantaría que resolviéramos y yo no sé si sea muy horrible tirarlos de una vez al aire, pero ¿y qué tal si retomamos después de la Semana Santa, ese jueves siguiente, el Jueves Santo? Porque es que se me quedaron muchas cosas. Mucha gente aquí me hizo muchas preguntas. Por lo menos piénsenlo, porque yo sé que esto a quemarropa es muy difícil, pero me encantaría porque... Sí, muchas de estas preguntas que yo les hice fueron de gente que me retransmitió y que gente que quería que sus inquietudes fueran resueltas así con ustedes. Así que, de nuevo, gracias y esperemos pues que nos podamos encontrar muy pronto. Esperemos que esta orden poshipnótica funcione porque si no, quedan muy desprestigiados.
15, dentro de 2 semanas, porque en esa semana no vamos a estar. La semana de Pascua no vamos a estar, pero si quieres a la semana siguiente. Bien, maravilloso. Desde ya comprometámonos porque se quedan muchas cosas aquí. Un abrazo gigante. Ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes de la gente que los ama literalmente y que les manda esos saludos por aquí. Gracias para todos los que nos acompañaron hoy. Gracias infinitas al universo por permitirnos estos encuentros tan maravillosos. Gracias. Feliz noche para todos de nuevo. Bueno, Gracias un a ti y a abracito. todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.